Entré en la fiesta de inauguración del bufete de abogados de mi esposa esperando champán y felicitaciones. En lugar de eso, recibí dedos acusadores, risas crueles y un sobre de divorcio entregado como si fuera la cuenta de un restaurante. Todos me llamaban el marido de prueba. Mi mujer anunció que yo era el primer caso de su bufete. Me dijo que firmara los papeles y me largara. Así que hice exactamente eso. Firmé, sonreí y salí en silencio. Lo que ella no sabía era que yo había estado financiando su sueño con 20 millones de euros de mi propio dinero. Y en los siguientes 60 segundos, estaba a punto de retirar cada maldito céntimo de debajo de sus pies. La llamada empezó antes incluso de que llegara a mi coche. 456 llamadas perdidas. Entonces alguien apareció en mi puerta y todo lo que ella había construido se vino abajo de una forma que nunca vio venir. Me llamo Mateo Alarcón. Tengo 46 años y durante los últimos 22 años he dirigido Alarcón Capital Management, una firma de capital privado que levanté desde la absoluta nada. Empecé con 50.000 euros prestados por mi difunto padre y los convertí en una cartera que supera los 200 millones. No lo digo por presumir. Lo digo porque entender de dónde vengo hace que lo que pasó después sea mucho peor. Pero antes de entrar en cómo desmantelé todo lo que mi mujer construyó, asegúrate de prestar atención a esta historia, porque vas a escuchar cómo una salida silenciosa destruyó todo un imperio. Conocí a Victoria Valenzuela en una gala benéfica hace 14 años. Ella tenía 28 entonces, recién salida de la Facultad de Derecho, trabajando como asociada en Garrigues, uno de los bufetes corporativos más prestigiosos de Madrid. Tenía esa forma de dominar una sala sin siquiera intentarlo. Un intelecto afilado, un ingenio más afilado aún y el tipo de confianza que ponía nerviosos a los socios principales. Cuando se rió de mi broma sobre que los abogados corporativos son buscapleitos profesionales, supe que estaba perdido. Nuestra boda fue todo lo que Victoria quería. El salón del Hotel Ritz, 300 invitados, cobertura en las revistas de alta sociedad madrileña. Llevaba un vestido de pronovias hecho a medida que costaba más que la mayoría de los coches, y no me importó el precio porque verla feliz hacía que cada euro valiera la pena. Pasamos la luna de miel en la costa amalfitana, 3 semanas bebiendo vino y planeando nuestro futuro. Quería llegar a ser socia en Garrigues en 5 años, y luego empezar su propio bufete especializado en litigios corporativos y fusiones. Le dije que la apoyaría en lo que necesitara. Durante 13 años, cumplí esa promesa. Victoria trabajaba horas demenciales. Las semanas de 80 horas eran normales durante la preparación de un juicio. Los fines de semana desaparecían entre expedientes y declaraciones. Nunca me quejé porque entendía la ambición. Demonios, yo había construido mi propia empresa desde cero con la misma dedicación obsesiva. Pero en algún momento alrededor del 10º año, las cosas empezaron a cambiar de formas que yo no quería reconocer. Las noches de trabajo se hicieron más largas. Los viajes de negocio se multiplicaron como conejos. Victoria empezó a recibir llamadas en otras habitaciones, cerrando puertas que antes solían estar abiertas. Desarrolló el hábito de revisar su teléfono constantemente, boca abajo en cada superficie, protegido con una seguridad biométrica que cambiaba cada mes. Cuando preguntaba, me despachaba con explicaciones sobre la confidencialidad del cliente y el secreto profesional. Respuestas perfectamente razonables que se sentían perfectamente erróneas. Luego vinieron los cambios sociales. Victoria se apuntó a un nuevo gimnasio que requería cuotas especiales y tenía sesiones de entrenamiento a horas intempestivas. Empezó a comprar lencería que nunca la vi usar, piezas caras de boutiques de las que nunca la había oído hablar. Su perfume también cambió, pasando del ligero aroma floral que usaba desde la universidad a algo más pesado, más exótico, del tipo que se pega a la ropa y te hace preguntar dónde ha estado pasando el tiempo a alguien. Pero la mayor señal de alarma fue cómo hablaba de sus planes de carrera.
Durante años, Victoria había discutido la idea de ser socia en su bufete como si fuera su objetivo final. Entonces, de repente, hace unos 8 meses, empezó a mencionar el inicio de su propia firma. No en un futuro lejano como siempre habíamos planeado, sino pronto. En cuestión de meses, dijo que tenía inversores alineados y un espacio de oficinas ya elegido en el Distrito Financiero de Madrid, cerca de Asca. Todo se movía rápido, demasiado rápido para algo que supuestamente acababa de empezar a planear. No dije nada porque una parte de mí tenía curiosidad por ver cuánto tiempo mantendría la farsa. Y honestamente, otra parte de mí ya estaba calculando contingencias. No había construido una firma de inversión exitosa ignorando las señales de advertencia o esperando que los problemas se resolvieran solos. Cuando ves humo, empiezas a buscar el fuego. Y cuando encuentras el fuego, te aseguras de no estar parado en el radio de la explosión cuando todo estalle. La invitación llegó 3 semanas antes del evento. Papel de gran gramaje, letras en relieve, el tipo de anuncio formal que grita: lo hemos logrado. Inauguración oficial de Valenzuela y Asociados. Victoria me la entregó durante el desayuno con esa sonrisa brillante y expectante. Mateo, esto es todo, dijo, con los ojos brillando de emoción. Todo por lo que hemos trabajado. Quiero que estés allí cuando corte la cinta de mi propio bufete. Nuestro bufete, corregí suavemente. Lo construimos juntos. Su sonrisa flaqueó por un segundo. Por supuesto, nuestro bufete. Pero la forma en que lo dijo dejó claro de quién era el nombre que estaba en la puerta y qué contribuciones valoraba realmente. La mañana de la fiesta, Victoria salió temprano para supervisar los preparativos finales. Llevaba un traje de Armani azul marino que probablemente costó 4.000 euros. Su cabello estaba peinado en ese moño severo que usaba para las reuniones importantes. Parecía cada centímetro la abogada de éxito a punto de lanzar su propio despacho. Lo que no parecía era una mujer agradecida con el hombre que lo había hecho todo posible. Verás, aquí está lo que Victoria no sabía que yo sabía. Hace unos 6 meses, cuando vino a mí con su plan de negocios para Valenzuela y Asociados, pidiendo capital de inversión para poner en marcha la firma, hice mi due diligence. No solo sobre su modelo de negocio, que era sólido, o su lista de clientes proyectada, que era impresionante, sino sobre sus motivaciones. Y lo que encontré fue interesante. Victoria había estado teniendo una aventura con Nacho Cruz, un socio director de su antiguo bufete, durante aproximadamente 18 meses. Nacho tenía 52 años, estaba casado y tenía 3 hijos, y aparentemente sentía debilidad por las asociadas jóvenes y ambiciosas que le recordaban sus días de gloria. La aventura había comenzado durante un caso de fusión en el que trabajaron juntos. Muchas noches largas en salas de conferencias que terminaron en habitaciones de hotel en ciudades donde nadie sabía sus nombres. Sabía lo de Nacho porque pagó a gente para saber cosas. El detective Raimundo Olmo, antiguo inspector de la Policía Nacional, ahora dirigía una firma de investigación privada especializada en inteligencia corporativa y, cuando era necesario, asuntos personales. Ray me lo había dado todo. Recibos de hotel, fotografías, mensajes de texto recuperados de registros telefónicos e incluso grabaciones de audio de un dispositivo que Victoria había dejado encendido accidentalmente en su maletín durante una comida de trabajo particularmente indiscreta. Pero aquí está lo que realmente me dolió. Nacho Cruz era uno de los principales inversores de Victoria en Valenzuela y Asociados. Había comprometido 8 millones de euros para su startup, dinero que estaba sacando de un fondo fiduciario que su padre había establecido, dinero del que su mujer no sabía nada. Victoria tenía otros 5 millones de varios otros inversores, incluyendo 3 millones de sus padres, que habían hipotecado su casa de retiro en la sierra para apoyar el sueño de su hija. Y luego estaba mi contribución. 20 millones de euros.
de ante millones que había transferido a la cuenta de negocios de Valenzuela y asociados durante un periodo de 6 meses, estructurados como una serie de inversiones y préstamos que me convertían en el accionista mayoritario de la firma. Victoria tenía el papeleo que mostraba mi inversión. Pero lo que no tenía era la documentación completa que demostraba que cada uno de esos euros podía ser reclamado en un plazo de 24 horas si no se cumplían ciertas condiciones. Condiciones que había enterrado en la letra pequeña que la emoción de Victoria le hizo saltar al firmar. Esas condiciones eran simples. La inversión dependía de que nuestro matrimonio permaneciera intacto y de que Victoria no participara en ninguna actividad que constituyera un incumplimiento del deber fiduciario hacia el principal inversor de la firma, es decir, yo. El adulterio, según la definición legal que mis abogados habían redactado, constituía absolutamente tal incumplimiento. Victoria pensó que era tan lista, haciendo que yo financiara su sueño mientras planeaba su escape con Nacho. Lo que no se dio cuenta fue de que yo había estado 3 pasos por delante de ella durante meses, construyendo una trampa tan perfecta que no la vería hasta que ya se hubiera cerrado. La fiesta era en el Hotel Four Seasons, porque, por supuesto, tenía que ser allí. Victoria había alquilado su salón más grande para la noche, el mismo salón donde habíamos celebrado nuestro 5º aniversario de bodas. La ironía no me pasó desapercibida. Llegué exactamente a tiempo, a las 19:02, vistiendo el traje de Tom Ford que Victoria me había comprado para ocasiones importantes. Si iba a ver cómo terminaba mi matrimonio, iba a tener un aspecto malditamente impecable al hacerlo. En el momento en que crucé las puertas de ese salón, supe que algo no iba bien. La energía en la sala cambió como si alguien hubiera cambiado de canal. Las conversaciones se detuvieron a mitad de la frase. La gente se giró para mirarme con expresiones que iban desde la lástima hasta la diversión o la burla descarada. Y entonces, alguien cerca de la barra susurró lo suficientemente alto como para que yo lo oyera. El marido de prueba ya está aquí. Las risas empezaron tímidamente, solo unos pocos de un grupo cercano. Pero se extendieron por la sala como ondas en un estanque, creciendo en volumen y confianza a medida que la gente se daba cuenta de que yo había oído el comentario. Marido de prueba. Como si yo fuera algún modelo de prácticas que Victoria había usado antes de pasar a la versión real. Me quedé allí, en la entrada, absorbiendo la atmósfera. Los colegas de Victoria de Garrigues estaban dispersos por toda la sala, con sus trajes caros y sonrisas ensayadas. Todos ellos formaban parte de algún chiste del que yo era, aparentemente, el remate. Los padres de Victoria estaban cerca de la fuente de champán, pareciendo incómodos pero no sorprendidos. Y allí, cerca de la parte delantera de la sala, en un pequeño escenario donde se suponía que Victoria daría su discurso de apertura, estaba Nacho Cruz, de pie junto a mi esposa con esa postura posesiva que lo dejaba todo perfectamente claro. Victoria me vio entonces. Nuestros ojos se encontraron a través del salón abarrotado y, por un momento, solo un momento, vi algo parpadear en su expresión. Culpa, tal vez, o arrepentimiento, o posiblemente solo irritación porque realmente me hubiera presentado. Luego, su rostro se endureció en un desapego profesional y le susurró algo a Nacho, quien sonrió y asintió. Mateo, me alegra mucho que hayas podido venir, dijo Victoria, con su voz resonando en la sala ahora silenciosa. Bajó del escenario con Nacho siguiéndola de cerca como un perro obediente. ¿Podemos hablar un momento en privado? Lo seguía a una pequeña sala de conferencias junto al salón principal. La puerta se cerró detrás de nosotros con un suave clic que sonó como el portazo de una celda. Victoria sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta, blanco, nítido y obviamente preparado de antemano. Mateo, dijo Victoria, usando ese tono profesional y cortante que empleaba al dar malas noticias a los clientes. Creo que ambos sabemos que este matrimonio no funciona desde hace tiempo. Nacho se quedó junto a la ventana, sin siquiera pretender ocultar su presencia o su papel en este pequeño drama. Me miró con algo parecido a la lástima,
como si sintiera pena por el pobre tonto que no lo había visto venir. Es un lugar interesante para entregar unos papeles de divorcio, dije, manteniendo mi voz neutral. La fiesta de inauguración de tu bufete. Victoria tuvo la decencia de parecer ligeramente incómoda. Pensé que sería eficiente. El primer caso oficial manejado por Valenzuela y Asociados es nuestro divorcio. Considéralo una declaración sobre el compromiso de la firma para manejar situaciones difíciles con profesionalismo. ¡Qué detallista!, respondí. Estás convirtiendo nuestro matrimonio fallido en una oportunidad de marketing. No seas dramático, Mateo, dijo Victoria, abriendo el sobre y sacando una pila de documentos legales. Estos son papeles de disolución estándar. Reparto de bienes gananciales, divorcio de mutuo acuerdo. Limpio y simple. Yo ya he firmado. Todo lo que necesito es tu firma y ambos podremos seguir adelante con nuestras vidas. Tomé los papeles y los escaneé rápidamente. Eran exactamente lo que ella decía. Un divorcio directo con una distribución equitativa de activos. Victoria se quedaría con Valenzuela y Asociados. Yo me quedaría con Alarcón Capital Management y nos dividiríamos todo lo demás a partes iguales. Excepto que Victoria había cometido un error crucial en sus cálculos. Había listado el valor de Valenzuela y Asociados en 15 millones de euros, contabilizando las inversiones que conocía de Nacho, de sus padres y de otros patrocinadores. Pero de alguna manera se había olvidado de contabilizar adecuadamente mi contribución de 20 millones. El papeleo mostraba mi inversión como un activo matrimonial estándar a repartir, en lugar de lo que realmente era. Un préstamo revocable con requisitos de desempeño específicos que ella acababa de violar. Esto parece bastante sencillo, dije, sacando una pluma del bolsillo de mi chaqueta. ¿Estás segura de que esto es lo que quieres? Victoria asintió con firmeza. Es lo que ambos necesitamos. Lo sabes tan bien como yo. Nacho dio un paso adelante entonces, poniendo su mano en el hombro de Victoria en un gesto de apoyo que me revolvió el estómago. Por lo que valga, Mateo. Sin rencores. Estas cosas pasan. Victoria y yo no planeamos que esto se desarrollara de la manera en que lo hizo. Miré a Nacho Cruz, este hombre que había ayudado a destruir mi matrimonio mientras robaba a su propia familia para financiar el negocio de mi esposa. Por supuesto que no lo planeasteis, dije amablemente. Planear requeriría pensar en las consecuencias, y ninguno de los dos parece ser particularmente bueno en eso. Firmé cada página sin leerlas. Firmas rápidas y eficientes que hicieron que los ojos de Victoria se abrieran ligeramente. Probablemente esperaba que luchara, que discutiera, que le suplicara que lo reconsiderara. En su lugar, le devolví los papeles con una sonrisa. Todo listo, dije. ¿Necesitas algo más de mí? Victoria guardó los papeles de nuevo en el sobre, con el alivio evidente en su rostro. No, eso es todo. Eres bienvenido a quedarte a la fiesta si quieres, pero entiendo si prefieres irte. Creo que pasaré de la celebración, respondí, girándome hacia la puerta. Pero felicidades por el nuevo bufete, Victoria. Espero que sea todo lo que soñaste que sería. Salí de esa sala de conferencias con la cabeza alta y mi teléfono ya en la mano. Detrás de mí, podía oír a Victoria y a Nacho hablando en voz baja y aliviada. Pensaban que habían ganado. Pensaban que simplemente me había rendido y les había dado todo lo que querían sin luchar. No tenían idea de que la verdadera lucha acababa de empezar y que terminaría antes de que se dieran cuenta de que habían perdido. El trayecto en Cabify de vuelta a mi ático tardó 15 minutos por el tráfico de Madrid. Durante esos 15 minutos, hice 3 llamadas telefónicas que desmantelarían todo lo que Victoria había construido. La primera llamada fue a mi abogado, David Serrano. David y yo éramos amigos desde la universidad, y él se especializaba exactamente en el tipo de opción nuclear que estaba a punto de desplegar. David, dije cuando respondió,
ejecuta el protocolo 7. Todas las cuentas, todas las inversiones, todo lo que discutimos. Jesús, Mateo, respondió David, pero ya podía oírlo tecleando. ¿Estás absolutamente seguro de esto? Me acaba de entregar los papeles del divorcio en la fiesta de inauguración de su bufete delante de Nacho Cruz y de la mitad de los socios de Garrigues. Estoy seguro. Dame 2 horas, dijo David. Todo estará en movimiento para las 10 de la noche. La segunda llamada fue para Raimundo Olmo, mi investigador privado. Ray, es hora de liberar la documentación. Todo lo que hemos recopilado. La esposa de Nacho Cruz debe recibir el paquete completo en persona. El Comité de Ética de Garrigues recibirá sus copias mañana por la mañana y asegúrate de que el Colegio de la Abogacía de Madrid tenga su juego antes del cierre de la jornada laboral. Todo preparado, Mateo, dijo Ray. El mensajero va de camino a casa de la señora Cruz en este momento. La tercera llamada fue la que más le dolería a Victoria. Marqué el número de Carlos Arenas, el socio director de su antiguo bufete y superior directo de Nacho Cruz. Carlos, soy Mateo Alarcón. Te llamo por Nacho Cruz y algunas preocupaciones sobre su conducta ética que afectan a la reputación de tu firma. Pasé los siguientes 10 minutos detallando todo lo que sabía sobre la aventura de Nacho con Victoria, su malversación de fondos fiduciarios para invertir en el bufete de ella y los diversos conflictos de intereses que habían surgido de su relación. Tenía documentación y estaba dispuesto a compartirla con las autoridades pertinentes si el bufete no tomaba medidas inmediatas. Carlos Arenas no era tonto. Me agradeció la información y me aseguró que realizarían una investigación interna exhaustiva de inmediato. Traducción. La carrera de Nacho Cruz había terminado. Para cuando entré en mi ático, las fichas del dominó ya estaban cayendo. Me serví 3 dedos de Macallan 25 y me instalé en mi sillón de cuero con vistas a la ciudad. Mi teléfono empezó a vibrar casi de inmediato, pero lo ignoré. Deja que entren en pánico. Había pasado meses planeando este momento y pensaba saborear cada segundo. La primera señal real de que Victoria entendía la magnitud de su error llegó a las 21:47. Mi teléfono mostraba 127 llamadas perdidas y el doble de mensajes de texto. Los mensajes contaban la historia de su noche desmoronándose en tiempo real. 21:03. Mateo, hay un problema con las cuentas de la firma. Llámame. 21:15. Mateo, esto no tiene gracia. ¿A dónde ha ido el dinero? 21:28. Mateo, faltan 20 millones en la cuenta de negocios. ¿Qué demonios has hecho? 21:42. Mateo, por favor. Los inversores están aquí. Hacen preguntas que no puedo responder. Tomé un sorbo lento de mi whisky. Sus mensajes eran de manual. La negación dando paso a la ira y luego a la súplica desesperada. Pero ya no me interesaban los sentimientos de Victoria, ella había tomado sus decisiones y ahora estaba aprendiendo que tienen consecuencias. A las 22:07 llamaron a mi puerta. Unos golpes insistentes y urgentes que resonaron en todo el ático. Revisé el monitor de seguridad y vi a Victoria en el pasillo, todavía con su traje de Armani, pero con un aspecto mucho menos sereno. Su pelo se había soltado del moño, el rímel estaba corrido bajo sus ojos y sostenía su teléfono como si fuera un arma. Abrí la puerta lentamente. Victoria, dije amablemente. Esto es inesperado. Entró atropelladamente sin esperar invitación, girándose en mitad de mi salón con los ojos desorbitados. ¿Qué has hecho? El dinero, Mateo. ¿Dónde está el dinero? Cerré la puerta y me apoyé en ella, cruzando los brazos. ¿A qué dinero te refieres? No juegues conmigo. Han desaparecido 20 millones de la cuenta de Valenzuela y asociados. El banco dice que fue una transferencia autorizada por el accionista principal. Ese eres tú, Mateo.
Has retirado toda la inversión. Caminé hacia la barra para rellenar mi vaso, tomándome mi tiempo. ¿Lo hice? Parece algo que recordaría. Mateo, por favor, su voz se quebró ligeramente. Esto ya no se trata solo de nosotros. Tengo otros inversores, gente que confió en mí. Mis padres hipotecaron su casa por esto. Nacho puso 8 millones. El alquiler de la oficina, el equipo, los sueldos del personal. Todo depende de ese capital que prometiste. Me giré para mirarla y, por primera vez esa noche, dejé que mis emociones reales se mostraran. ¿Capital que prometí? Seamos muy claros, Victoria. Yo no prometí nada. Hice una inversión condicionada al cumplimiento de ciertos requisitos. Tú violaste esos requisitos. Por lo tanto, la inversión fue revocada. Todo es perfectamente legal y está detallado en los documentos que firmaste. ¿Qué condiciones? Exigió ella. No había condiciones. Era un acuerdo de inversión estándar. Página 47, subsección 12, dije con calma. La inversión sigue siendo válida a condición de que el accionista principal mantenga un interés fiduciario libre de conflictos de intereses, violaciones éticas o incumplimientos de confianza que comprometan la integridad de la firma. Tu aventura con Nacho Cruz, quien también es inversor, constituye un conflicto de intereses masivo. Tu uso de mi capital de inversión mientras planeabas divorciarte de mí constituye un abuso de confianza. Por lo tanto, el contrato es nulo y la inversión se retira. El rostro de Victoria se quedó lívido. ¿Lo sabías todo este tiempo? ¿Sabías lo de Nacho? Lo sé desde hace 18 meses, respondí. Desde aquella primera habitación de hotel en Barcelona durante la fusión de Carmichael. Conozco cada cena, cada escapada de fin de semana, cada mentira que dijiste mientras planeabas tu estrategia de salida. Lo sé todo, Victoria. Simplemente esperé a que construyeras algo que valiera la pena destruir antes de quitártelo. Se desplomó en mi sofá, como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. Pero el dinero de mis padres. La inversión de Nacho. Estás destruyendo la vida de personas inocentes. Solté una carcajada. Una carcajada real. ¿Nacho Cruz es inocente? ¿El hombre que malversó el fondo fiduciario de su padre para impresionarte? ¿El hombre que está recibiendo ahora mismo los papeles de divorcio de su esposa tras 25 años de matrimonio? ¿El hombre cuya carrera legal está a punto de implosionar cuando el Colegio de la Abogacía reciba mañana la documentación de sus faltas éticas? ¿Ese Nacho Cruz? Victoria me miró con horror. ¿Has enviado la documentación al colegio? La he enviado a todos los que necesitaban verla, dije. Al Comité de Ética de Garrigues, al colegio, a la mujer de Nacho. Que, por cierto, ya ha solicitado el divorcio y ha congelado todos los activos matrimoniales, lo que incluye esos 8 millones que invirtió en tu firma. Ah. Y también notifiqué a los administradores del fondo fiduciario sobre su malversación. Nacho se enfrenta a posibles cargos penales, Victoria. Pero claro, hablemos de personas inocentes. Claro. Aquí tienes la traducción al español de este fragmento, manteniendo el tono dramático y los nombres adaptados de nuestra versión española. Esto es una locura, susurró Victoria. Estás destruyéndolo todo solo porque he dejado de quererte. Me puse en cuclillas frente a ella, mirándola directamente a los ojos. No, Victoria, te estoy enseñando que los actos tienen consecuencias. No es solo que hayas dejado de quererme. Planeaste una traición sofisticada, usaste mi dinero para financiar tu fuga, me humillaste ante mis colegas y pensaste que saldrías ilesa. No se trata de amor. Se trata de respeto, de honestidad y de un principio fundamental. No puedes usar a una persona y luego desecharla sin enfrentar las consecuencias. Mi teléfono vibró con una llamada entrante. Era Carlos Arenas, de Garrigues.
Puse en manos libres. Mateo, la voz de Carlos sonaba tensa, Nacho Cruz ha sido despedido de inmediato. También hemos revisado la situación con Valenzuela y asociados y debo informarte que Garrigues retira su acuerdo de colaboración con el bufete. Dadas las complicaciones éticas que han salido a la luz, no podemos vincular nuestro nombre con este proyecto. Lo entiendo perfectamente, Carlos, respondí, observando cómo el rostro de Victoria se desmoronaba literalmente al oír que su antigua firma le retiraba el apoyo. Gracias por tu profesionalidad. Cuando colgué, Victoria se limitó a mirarme. Lo has destruido todo, dijo. El bufete, la carrera de Nacho, mi reputación. Todo por lo que he trabajado ha desaparecido. No, corregí suavemente. Tú misma lo destruiste todo cuando decidiste que la traición era una estrategia de negocio aceptable. Yo solo me aseguré de que no pudieras lucrarte con ello. ¿Y qué se supone que haga ahora?, preguntó Victoria, mientras las lágrimas rodaban por su cara. Tengo una plantilla de empleados que dependen de mí. Acreedores esperando pagos. Un contrato de alquiler de oficina que no puedo costear sin tus inversiones. Me levanté y me acerqué a la ventana, contemplando el Madrid nocturno. Eres una mujer inteligente, Victoria. Soluciónalo de la misma forma que lo hice yo cuando empecé de cero. Construye algo real, algo merecido, algo que no dependa de mentiras ni de utilizar a las personas que te quieren. Mateo, por favor, dame algo. Mis padres perderán su casa si el bufete quiebra. Me giré hacia ella. Tus padres pueden ponerse en contacto con mi abogado. Prepararé un plan para devolverle su inversión que proteja su hogar, pero solo porque ellos son inocentes en todo esto, Victoria. Ellos creyeron en ti y no merecen sufrir porque su hija decidiera ser despiadada. Pero tú no recibirás nada de mí, salvo la lección que debiste aprender hace tiempo. El carácter es más importante que la ambición y la integridad no es una opción a elegir. Victoria abandonó mi ático a las 23:23. El traje caro arrugado, el maquillaje estropeado, su vida en ruinas. La vi desde la ventana subirse a un coche, probablemente de camino a explicar a los inversores y al personal por qué todo se había hundido en una sola noche. La mañana siguiente fue igual de agitada. El teléfono no paraba de sonar con llamadas del abogado de Nacho Cruz, intentando negociar, y de los padres de Victoria, que lloraban y agradecían que hubiera salvado su casa. Hubo una llamada que sí acepté. La de Sebastián, mi hijo de mi primer matrimonio. Papá, mamá me ha contado lo de Victoria. ¿Estás bien? Estoy mejor que bien, respondí con sinceridad. Soy libre. ¿De verdad retiraste 20 millones en una noche? Hasta el último céntimo, confirmé. Sebastián guardó silencio un momento. Sabes, papá, la mayoría de la gente llamaría a esto crueldad, pero desde mi punto de vista, parece justicia. Tenía razón. No era venganza. Eran consecuencias. 6 meses después, me crucé con Victoria en una conferencia jurídica. Trabajaba como una abogada común en un bufete de nivel medio, reconstruyendo su carrera desde cero tras el colapso de su propio proyecto. A Nacho Cruz le habían retirado la licencia y esperaba juicio penal. Su esposa se lo había quedado todo en el divorcio. Victoria parecía mayor, como si esos 6 meses hubieran pesado 10 años. Al verme, no se acercó. Solo asintió una vez. Un reconocimiento de nuestra historia compartida y de la destrucción mutua. Yo asentí de vuelta y seguí caminando. Esa es la esencia de ser subestimado. La gente piensa que el silencio es debilidad. Piensan que la amabilidad es ser un blanco fácil. Victoria me llamó marido de prueba. Me puso a prueba y perdió. A veces, la venganza más silenciosa es aquella que nadie ve venir hasta que destruye todo lo que se construyó sobre mentiras. Gracias por escuchar mi historia hasta el final.
Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Me olvidé el móvil en el restaurante tras una cena con mi hijo. Cuando regresé, el sumiller cerró la puerta con llave y me susurró: quédese tranquilo. Voy a enseñarle las imágenes de la cámara que hay sobre su mesa, pero prométame que no se va a desmayar. Lo que hizo mi hijo en ese video me dejó de rodillas. Durante 6 meses, mi hijo me había estado envenenando, riéndose mientras yo perdía mis sentidos, planeando robarme un legado de 110 millones de euros. Él pensaba que me estaba muriendo, pero no tenía ni idea de que esto era solo el principio. Lo que hice en los 5 días siguientes lo cambió todo. Me llamo Theo Beaumont, y a mis 66 años, soy el propietario de las bodegas Beaumont en La Rioja Alavesa. Cuando regresé al restaurante Arsac 20 minutos más tarde, la camarera me recibió en la puerta. Elena Basurco, rezaba su placa. Pero en lugar de entregarme el teléfono, cerró la puerta tras de mí. Señor Beaumont, susurró, tiene que ver algo. Sus manos temblaban mientras me guiaba a través del comedor vacío hasta un estrecho almacén. Mi teléfono estaba junto a un monitor de seguridad, olvidado. Elena puso las imágenes de esa noche, sus dedos temblaban sobre el teclado. Podría perder mi trabajo por esto, dijo, pero no puedo callarme. La pantalla mostraba la mesa 12, mi mesa, la cena que había terminado hacía una hora. Permítanme retroceder. Esa misma noche, me costaba saborear un gran reserva de 180 euros. El vino debía ser magnífico, un vino de autor con 96 puntos en la guía Peñín. Pero para mí, era solo líquido. Las notas complejas que debería haber captado eran fantasmas. Papá, tienes un aspecto horrible, dijo Benjamín, inclinándose hacia adelante con una preocupación fingida en su rostro. Mi hijo, de 35 años, era el director comercial de las bodegas Beaumont. Estos mareos están empeorando, añadí. A su lado, Francesca sintió. Mi nuera iba envuelta en seda esmeralda y demasiado oro. El médico me había dicho. Es una degeneración propia de la edad, Theo. Tienes que dar un paso atrás antes de que ocurra algo grave. La habitación se balanceaba cada vez que giraba la cabeza. Llevaba meses perdiendo el sentido del olfato y el del gusto le siguió. Los mareos llegaban en oleadas, imprevisibles y aterradores. A mi edad, quizá tuvieran razón, quizá mi cuerpo se estaba rindiendo. Los papeles de los poderes notariales, dijo Benjamín con suavidad. Fírmalos la semana que viene. Déjame a mí la gestión diaria. Por fin podrás descansar. Había dedicado 40 años a construir esa bodega. 3 generaciones de sangre Beaumont en esa tierra de la Guardia. Pero ya no podía ni catar mis propios vinos. Me había desmayado 2 veces en el último mes. Está bien, dije. Firmaré la semana que viene. El alivio en el rostro de Benjamín debería haberme reconfortado. En su lugar, algo frío se instaló en mi pecho. Terminamos la cena. Me dejé el móvil sobre la mesa y no me di cuenta hasta que estaba a mitad de camino a casa. Regresé, esperando solo recuperar el aparato. Elena Basurco me dio la verdad en su lugar. En el monitor, vi la repetición de la cena. Me vi levantarme e ir hacia el baño. En el momento en que me di la vuelta, Benjamín se movió, rápido y practicado. Metió la mano en su chaqueta y sacó un pequeño frasco de líquido transparente. Lo destapó con el pulgar y lo vertió en mi copa de vino, la misma de la que bebí al regresar. Francesca lo vio. No lo detuvo. Giró su cuerpo para ocultarlo de la vista y sonrió. Pero eso no fue lo peor. Después de que me sentara y bebiera, tras hacer una mueca por el sabor que apenas podía detectar, Benjamín esperó a que yo mirara hacia otro lado.
Entonces, encogió los hombros y dejó que su cabeza se tambaleara, imitando mi temblor. Su rostro se retorció en una parodia cruel de mi confusión, y Francesca se rió. En el video no se oía nada, pero era inconfundible. Mi propio hijo envenenándome, burlándose de mí. Mis rodillas cedieron. Caí al suelo de aquel almacén mientras las manos de Elena me sostenían por los hombros. Lo siento mucho, repetía ella una y otra vez. No sé cómo logré salir de allí. Elena me ayudó a cruzar el aparcamiento mientras yo apretaba el móvil con una mano que no dejaba de temblar. El aire de la noche debería haber olido a jazmín, los jardines de los alrededores eran famosos por ello. Pero yo no olía nada, solo el vacío donde solían estar mis sentidos. No puede conducir así, dijo Elena. ¿Estoy bien? No lo está, su rostro joven se veía firme bajo las luces del parking. ¿Qué va a hacer? Un solo pensamiento quemaba a través de la conmoción. Tenía 5 días. La Junta General de Accionistas era el viernes. Si no hacía nada para la semana que viene, Benjamín lo controlaría todo. Para el mes siguiente, me habrían encerrado en algún piso de la costa mientras mi hijo destruía 40 años de trabajo. Esto termina el viernes, dije. Las palabras me sorprendieron por su firmeza. Había visto a mi hijo envenenarme, le había visto reírse de ello. Cualquier enfermedad que creía tener, cualquier degeneración diagnosticada, era una mentira. Benjamín me había estado envenenando durante meses para debilitarme lo suficiente como para que renunciara a la obra de mi vida. Pero tenía 5 días. 5 días para descubrir qué había usado, por qué lo había hecho y cómo detenerlo. 5 días para salvar todo lo que mi familia había construido durante 3 generaciones. Elena Basurco me apretó el brazo. Dígame cómo puedo ayudar. Aún no tenía una respuesta, pero allí de pie, con la traición fresca como una herida abierta, sabía una cosa con absoluta claridad. Esto terminaría el viernes. El laboratorio de la casa de campo olía a mi padre. A roble, a alcohol de limpieza y a 40 años de trabajo meticuloso destilados en trazas químicas. Era pasada la medianoche cuando abrí la puerta, pero dormir no era una opción. No después de ver a mi propio hijo envenenarme ante la cámara. Las luces fluorescentes zumbaron sobre mi cabeza, iluminando el equipo que mi abuelo había traído de Francia. Probetas de vidrio y serpentines de destilación de cobre, pulidos por el uso de 3 generaciones. Aquella noche necesitaba que me dijeran exactamente cómo me estaba matando Benjamín. Corté con tijeras quirúrgicas la tela manchada de vino de la manga de mi chaqueta y la coloqué en un tubo de ensayo, añadí disolvente, lo sellé y lo agité. La mancha se disolvió en un líquido turbio. Mientras se procesaba, saqué los libros de toxicología que no había abierto desde mis tiempos de posgrado en la Universidad de Davis. Si había veneno en mi organismo, el desglose químico lo revelaría. Todo deja rastro, incluso la traición. El equipo de cromatografía tardó 90 minutos en calentarse y analizar la muestra. Pasé ese tiempo caminando por el laboratorio, con la mente repasando posibilidades. ¿Qué compuesto podía destruir el gusto y el olfato sin matar directamente? ¿Qué haría que un médico diagnosticara una degeneración senil en lugar de un envenenamiento? Cuando por fin salió el informe, tuve mi respuesta. 2 picos químicos, nítidos e inconfundibles. Quelante de zinc, un compuesto que se une al zinc en el torrente sanguíneo y lo elimina a través de los riñones, y un bloqueador de receptores de sulfitos, química industrial utilizada en las pruebas de producción de vino, nunca destinada al consumo humano. Juntos eran brillantes. Malvados, pero brillantes. La deficiencia de zinc destruía el gusto y el olfato, imitando gradualmente el envejecimiento natural. El bloqueador de sulfitos atacaba específicamente los receptores que detectan los compuestos del vino, saboteando el único sentido sobre el que había construido toda mi vida. No estaba perdiendo el paladar por la edad,
sino porque Benjamín lo estaba desmantelando sistemáticamente. El descubrimiento más importante. Ambos compuestos eran temporales. Si dejaba de exponerme y me suplementaba con zinc, mis sentidos volverían lenta pero completamente. Benjamín no me quería muerto, me quería roto, confundido, lo suficientemente desesperado como para cederle por escrito todo lo que yo había construido. Salí del laboratorio y fui a la casa principal. Benjamín y Francesca se habían ido a su piso de San Sebastián después de la cena. Mantienen un lugar en la ciudad y visitan la finca 3 o 4 veces por semana. La casa era mía. Empecé por la cocina. Los botes de vitaminas que Benjamín me había dado hacía 3 meses estaban alegremente colocados en el armario. Fuerza de la naturaleza. Fórmula de apoyo de zinc para tu salud, papá. Despegué la etiqueta. Debajo, en un austero color negro y rojo, decía: Vint Global, División de Soluciones Industriales, lote de muestra alfa 7. No eran vitaminas. Era el veneno mismo reempaquetado. En el antiguo dormitorio de Benjamín encontré más viales vacíos en la papelera del baño, cada uno con el mismo logotipo. Propiedad de Vint Global, prohibida su reventa. Alguien se los estaba suministrando. Alguien con acceso a productos químicos industriales y una ausencia total de conciencia. El cajón de su escritorio guardaba la pieza final. Deudas de juego. Recibos de casinos de Biarritz, San Remo y Madrid. Extractos de tarjetas de crédito con adelantos de efectivo rodeados en un rojo desesperado. 2,8 millones de euros. Fecha de pago en 90 días, 3 meses, el mismo plazo que mis síntomas. Si yo firmaba la semana que viene, Benjamín controlaría una bodega valorada en 110 millones de euros. Más que suficiente para limpiar sus deudas. Más que suficiente para justificar la destrucción de su padre en el proceso. Me senté en el viejo escritorio de mi padre, rodeado de pruebas. Detrás de mí, la fotografía de Catherine sonreía desde su estante, su rostro alegre congelado hace 20 años en esta misma habitación. No podía afrontar esto solo. Benjamín tenía un socio. Alguien en Vint Global que le había proporcionado los compuestos y le había ayudado a planearlo. Necesitaba la ayuda de alguien en quien confiara absolutamente. Busqué en mi teléfono el número de Martín Castro. Respondió al segundo tono con voz ronca. Teo. Son las 3 de la mañana. Necesito que vengas a la finca, dije. Ahora. Y Martín. No se lo digas a nadie. Silencio. Luego. Estaré allí en 20 minutos. Colgué y miré los viales alineados en mi escritorio. Vint Global. Para el viernes sabría quiénes eran, y ellos aprenderían lo que pasa cuando vas a por un Beaumont. El sábado por la mañana, hice la llamada que pondría todo en movimiento. Mi voz temblaba, no por debilidad, sino por el esfuerzo de parecer vulnerable. Benjamín, no puedo esperar hasta la semana que viene. Ven hoy, trae los papeles. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Papá. ¿Estás seguro? Suenas. Comenzó él, con cautela. Me he despertado y no podía ni oler el café, dejé que mi voz se quebrara. Nada. Ni rastro de amargor. Todo se ha ido, hijo. Escuché una conversación amortiguada de su lado. Cuando Benjamín volvió al teléfono, su voz era suave, con una excitación apenas contenida. Estaremos allí a las 2. Gracias, papá. Hice que mis palabras sonaran a rendición. Solo quiero que esto acabe. Llegó puntualmente a las 2 con Francesca y una caja de una pastelería fina de Logroño. Los documentos del poder notarial estaban impecables dentro de una carpeta de cuero. Los recibí en bata de baño, dejando que mi mano temblara visiblemente al apoyarme en el marco de la puerta. Los ojos de Benjamín brillaron. Papá,
tienes un aspecto terrible. Me siento fatal, respondí mientras caminaba arrastrando los pies hacia el salón. ¿Qué es ese olor? Algo se quema. Francesca dejó la caja sobre la mesa de centro. Es tarta de chocolate, Theo. Tu favorita. Me incliné sobre ella y retrocedí bruscamente. Eso no es chocolate. Huele a neumático quemado, a productos químicos. ¿Estáis intentando envenenarme? La mano de Benjamín buscó mi hombro con una firmeza hipócrita. Papá, tu nariz está confundida. Firmemos esto para que puedas descansar de una vez. Extendió los documentos sobre la mesa. Un poder notarial general en papel color crema con el sello de su abogado en la parte inferior. Mi nombre esperaba una firma. Alargué la mano hacia el bolígrafo, fingí buscar mis gafas de lectura y las tiré al suelo. Al intentar incorporarme, mi codo golpeó la jarra de agua de cristal. El cristal chocó contra la caoba. El agua inundó los documentos, la tinta empezó a correrse y el sello a disolverse. Benjamín se lanzó hacia adelante, pero fue demasiado tarde. El poder notarial estaba arruinado. Lo siento, dije con voz trémula. Mis manos ya no funcionan. Él se quedó de pie sujetando el papel empapado, con el rostro pasando por una transición de rabia contenida a una paciencia forzada. No pasa nada, dijo entre dientes. Imprimiremos unos nuevos el lunes. No. En la oficina, el viernes. Lo miré con los ojos nublados por una fingida confusión. En la Junta General de Accionistas, con todos presentes. Si voy a renunciar a 40 años de mi vida, quiero testigos para que todos sepan que fue mi elección. Benjamín miró a Francesca. Ella asintió levemente. Los testigos harían que fuera más difícil impugnar el documento más tarde. Está bien, papá. El viernes en la Junta. Se marcharon poco después. Vigilé cómo su coche desaparecía por el camino de entrada y luego esperé a que oscureciera. Martín llegó pasadas las 11, aparcando detrás del viejo granero. Nos reunimos bajo el gran roble en el límite este de la propiedad, el mismo árbol donde mi padre me enseñó a podar las vides hace 50 años. ¿De qué se trata todo esto? La voz de Martín estaba cargada de preocupación. Le entregué uno de los viales. Mi hijo me está envenenando, sentencié. Esto es lo que está usando. Martín sostuvo el frasco bajo la luz de la luna y luego me miró. No dudó. No preguntó si estaba seguro. ¿Qué necesitas? Preguntó simplemente. La colección histórica de la bodega. Todas las botellas. Tienen que ser trasladadas antes del viernes. ¿Trasladarlas a dónde? A cualquier lugar donde Benjamín no pueda encontrarlas. Planea destruirlas, mantuve mi voz firme. Necesito que hayan desaparecido para el jueves por la noche. Martín se quedó en silencio un momento. Luego me apretó el hombro con fuerza. El vino estará a salvo, viejo amigo. Te lo juro. No preguntó por qué. 35 años juntos significaban confianza sin explicaciones, pero vi la comprensión en sus ojos. Sabía que lo que le pedía podía costarle todo si fallábamos. El jueves por la noche, repetí. Martina sintió y desapareció en la oscuridad. Me quedé solo bajo el roble, mirando hacia la casa donde mi hijo había intentado robarme la vida. Faltaban 4 días para el viernes. El final de la partida había comenzado. Durante 4 días, interpreté el papel del patriarca moribundo. Arrastraba los pies cuando me vigilaban, fingía torpeza con las copas de vino y dejaba que vieran exactamente lo que querían ver. Pero a solas en el laboratorio, me estaba curando. Bebía soluciones ricas en zinc 3 veces al día y me desintoxicaba con carbón activado y cardo mariano. Para el lunes, ya podía notar el amargor en mi café. El martes, las barricas de roble de la bodega volvieron a oler a roble, no a nada.
Lo mantuve oculto. Cuando Benjamín me visitaba, y lo hacía a menudo, rodeándome como un buitre a la espera de la muerte, yo me aseguraba de entrecerrar los ojos ante etiquetas que podía leer perfectamente y olía el vino solo para declarar que no tenía aroma. Él se volvió confiado, descuidado. El miércoles por la tarde, me senté en el salón fingiendo una cabezada mientras Benjamín paseaba por el jardín con el teléfono pegado a la oreja. Pensaba que las puertas acristaladas estaban cerradas, pero yo las había dejado abiertas un centímetro. Su voz llegaba con total claridad. El viernes por la noche entran los camiones cisterna, decía. Tendremos cuadrillas trabajando todo el fin de semana. Vaciarlo todo. Cada barril, cada botella. Hubo un silencio mientras escuchaba. Me da igual lo que valga en una subasta, su voz se volvió cortante. Necesito liquidez inmediata. El casino no va a esperar. Procesarlo todo como base industrial. Nadie tiene por qué saber que estamos tirando 30 millones de euros en vino de colección por el desagüe. Mis manos se tensaron en el reposabrazos. Sí, el viejo firma el viernes por la mañana, continuó. Después de eso, la finca es mía. Cambiaremos la marca antes de final de mes. Vuestra línea fresca y limpia estará en los estantes para Navidad. Créeme, Theo Beaumont no sabrá que le ha golpeado. Para cuando se dé cuenta de lo que estamos haciendo, estará demasiado senil para detenerlo. La llamada terminó. Benjamín volvió a entrar, me vio dormido en el sillón y sonrió. Más tarde esa noche, mientras Benjamín se duchaba arriba, fui a su habitación. Su maletín estaba sobre la cama, sin cerrar, arrogante o estúpido, tal vez ambas cosas. Dentro encontré la propuesta del cambio de marca. La primera página mostraba mi logotipo, la elegante letra B entrelazada con vides que mi abuelo diseñó en 1952, tachada con una gran X roja. La siguiente página me revolvió el estómago. Un nuevo logo en naranja y verde chillón, con una fuente tosca que gritaba. Beaumont Fresh and Clean. Debajo, los prototipos del producto. Mis botellas de cristal soplado a mano, recipientes que una vez albergaron la esencia de La Rioja, ahora llenos de un líquido azul neón. Las etiquetas decían: limpiador multiusos para baños, gel potente para el inodoro, desatascador de tuberías de máxima potencia, el aroma de la limpieza por Beaumont. Estaban convirtiendo 3 generaciones de artesanía en productos químicos para el váter. Mi nombre, la memoria de Catherine, el legado de mi padre. Todo reducido a anuncios de desinfectantes. Recordé la foto de Catherine en el laboratorio, su cara sonriente mientras me ayudaba a mezclar la cosecha de 1998. Esta es especial, Theo, me dijo entonces. La gente recordará este vino mucho después de que nos hayamos ido. Ahora lo recordarían como desatascador. Cerré el maletín con las manos firmes a pesar de la rabia que me quemaba por dentro. Benjamín quería tirar el trabajo de mi vida por el sumidero. El jueves por la noche vendrían los camiones. Él aún no lo sabía, pero su preciada colección, cada botella que planeaba destruir, iba a desaparecer. Yo me encargaría de ello. Y el viernes por la mañana, cuando descubriera lo que había hecho, cuando estuviera en esas bodegas vacías rodeado de nada más que su propia codicia, yo estaría allí para ver su rostro. Mis 4 días de hacerme el débil casi habían terminado. El jueves por la noche recuperaríamos lo que era mío. Las bodegas siempre se habían sentido como una catedral, con muros de piedra tan gruesos como siglos de historia y un aire fresco y quieto, perfumado con roble tomillo. Aquella noche, sin embargo, parecía una cámara acorazada que estábamos robando, con la diferencia de que les estábamos robando a unos ladrones. A las 11 en punto, el camión refrigerado de Martín retrocedió hasta la entrada de la bodega con los faros apagados. 3 trabajadores del viñedo bajaron con rostros sombríos. Nadie pronunció una palabra.
Trabajamos en silencio, con el tintineo del cristal y las botellas deslizándose con cuidado de sus estantes de madera. 40 años de mi vida estaban alineados en esas paredes de piedra. Cada cosecha era un recuerdo atrapado en vidrio. El 1974 que Catherine y yo elaboramos durante nuestro verano de luna de miel. El 1982 que ganó el oro en el concurso internacional de París. El 1998 que la crítica seguía llamando mi obra maestra definitiva. Y el 1987, el año del nacimiento de Benjamín. Había elaborado 20 cajas de aquella cosecha y guardado cada botella. Se suponía que se abrirían en momentos clave. El día de su boda, el nacimiento de su primer hijo, la tarde en que asumiera el mando de la bodega con orgullo en lugar de veneno. Celebraciones que ahora nunca ocurrirían. Saqué una botella de su hueco en el estante. La etiqueta había amarillado ligeramente tras 37 años y el sello de cera estaba agrietado por el tiempo. En su interior, el vino había madurado pacientemente, esperando un momento digno de él. Hice esto cuando él nació, dije en voz baja. Martín se había acercado a mi lado. Lo guardé para el día en que se lo ganara. Martín miró la botella y luego a mí. Su rostro curtido estaba triste pero firme. Guárdalo para alguien que se lo merezca, respondió. Asentí y la coloqué con cuidado en la caja de madera acolchada. Alguien bebería este vino algún día, alguien que entendiera lo que significaba construir algo lentamente, con paciencia y amor. Simplemente no sería mi hijo. La cuadrilla trabajó durante toda la noche con un silencio metódico. Cada botella fue catalogada, envuelta en papel protector y cargada en camiones con control de temperatura. Las reservas de los años 50 que mi padre hizo con sus propias manos. Las cosechas de los 60 que establecieron la reputación de los Beaumont, las mezclas experimentales que había estado envejeciendo en roble húngaro esperando su pleno potencial. Las reemplazamos todas por señuelos. Botellas llenas de agua teñida de rojo con colorante alimentario, aromatizadas con una esencia de vino sintética y barata que Martín había conseguido en un almacén de suministros para hostelería. Con la tenue iluminación de la bodega, parecían auténticas. De cerca, no valían absolutamente nada, tal como habían resultado ser las promesas de Benjamín. A las 5 de la mañana, el último camión se alejó en la gris oscuridad antes del amanecer. Las bodegas se veían exactamente igual, con las botellas brillando en sus estantes, pero cada una de ellas era ahora una mentira cuidadosamente elaborada. Cerré la pesada puerta con llave y regresé a la casa principal, donde logré dormir 2 horas de sueño inquieto en el sofá de mi despacho. Cuando desperté, el sol salía sobre el viñedo. Me duché y me vestí, no con la Rebeca que Benjamín esperaba, sino con mi traje de lana marengo, el mismo que usé para enterrar a Catherine hace 10 años. Hoy enterraría algo más. La junta comenzaba a las 9. Bebí café, ahora podía saborearlo de verdad, amargo y real, y me miré al espejo. Ojos claros, manos firmes. Benjamín pensaba que ya había ganado, pero estaba a punto de aprender lo que ocurría cuando te enfrentabas a un Beaumont. La sala de juntas de las bodegas Beaumont estaba cargada de una tensión eléctrica. Benjamín estaba sentado a la cabecera de la mesa de caoba, flanqueado por 2 abogados con trajes grises y expresiones de acero. Francesca estaba en una esquina, revisando su reloj de pulsera Cartier cada 30 segundos. Cuando entré, Benjamín se puso en pie, forzando una sonrisa de compasión. «Papá, qué alegría verte con ánimos», dijo, extendiendo los documentos. «Firmemos esto rápido para que puedas volver a descansar. Ya sabes, el notario tiene prisa». Me senté lentamente. Miré a los miembros de la junta, hombres y mujeres que habían trabajado conmigo durante décadas. Todos bajaron la mirada, confundidos por mi aparente fragilidad. Antes de firmar, dije, y mi voz sonó profunda, sin el temblor de los días anteriores, quiero hacer un brindis. Por el futuro de Beaumont. Benjamín parpadeó, sorprendido.
Papá, no estás en condiciones de beber. Es solo un sorbo, hijo. Una última catá antes de retirarme. Traed la botella que dejamos ayer en la oficina. La cosecha de tu nacimiento. Benjamín asintió a Francesca, con una mirada triunfal. Ella trajo la botella y sirvió el líquido en 2 copas de cristal de Bohemia. Benjamín levantó la suya. Por el legado, dijo él. Bebí. El sabor era espantoso. Agua con colorante y aroma sintético. Benjamín también bebió, pero su rostro no cambió. Estaba tan desconectado del producto, tan obsesionado con el dinero, que ni siquiera notó que estaba bebiendo basura. ¿Sabe a victoria, verdad, Benjamín? Pregunté suavemente. Es excelente, papá. Como siempre. Dejé la copa sobre la mesa. El sonido del cristal contra la madera fue como un disparo. Mientes. Este vino es agua sucia. Lo sé porque yo mismo vacié las bodegas anoche. El silencio que siguió fue absoluto. Benjamín se quedó helado, con la copa a medio camino de la mesa. ¿De qué estás hablando? Tartamudeó. Sé lo de Vin Global. Sé lo del limpiador de baños. Me puse en pie, y esta vez mi presencia llenó la sala. Sé que me has estado envenenando con quelantes de zinc para robarme la empresa y pagar tus deudas de juego en Biarritz. Francesca palideció. Los abogados de Benjamín empezaron a recoger sus papeles frenéticamente. «¿Estás loco?», gritó Benjamín, perdiendo los estribos. «Estás senil. Llamad a un médico». «No será necesario», dije, sacando mi móvil. Elena Basurco, del restaurante Arsac, ha entregado las grabaciones de seguridad a la Guardia Civil. Y Martín Castro ha testificado sobre el traslado del inventario real. No tienes nada, Benjamín. Ni el vino, ni la empresa, ni mi perdón. En ese momento, la puerta de la sala se abrió. No eran médicos. Eran 2 agentes de la Guardia Civil. Benjamín intentó balbucear una defensa, pero cuando vio el informe del laboratorio forense sobre la mesa, se desplomó en su silla. Su imperio de papel y veneno se había desmoronado en 5 minutos. Mientras se lo llevaban, ni siquiera pude mirarlo a los ojos. No sentía odio, solo una profunda y gélida tristeza. Meses después, sentado en el porche de la finca, miro hacia los viñedos. Las cepas están brotando de nuevo, estirándose hacia la luz, haciendo lo que deben hacer. Mis sentidos han vuelto por completo, el aire huele a tierra mojada y a esperanza. Mi historia es una de esas crónicas de abuelos que dejan un regusto agridulce. No seáis como yo. No dediquéis 40 años a construir un imperio de 110 millones de euros para daros cuenta de que el veneno más mortal se sirve en vuestra propia mesa. Mi lección fue dolorosa. Nunca confundáis la sangre compartida con los valores compartidos. Dios me dio el paladar para crear vinos de clase mundial, pero mi propia ceguera casi permite que mi hijo convirtiera ese don en desinfectante para váteres. Si no fuera por la valentía de Elena Basurco, habría terminado mis días pudriéndome en un apartamento solitario, despojado de mi dignidad. No esperéis a perder los sentidos para notar el hedor de la codicia a vuestro alrededor. La vida acabará siendo una de esas historias que se cuentan a la siguiente generación. Aseguraos de que la vuestra sea una historia de resiliencia y no una tragedia de confianza mal depositada. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.